Un saludo muy especial para todos los lectores de quenique.com. Hoy nos encontramos en una entrevista con los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. El día de hoy nos acompaña don Popo Ayara. Él es candidato al Senado por el partido Cambio Radical. Don Popo, bienvenido. Muchísimas gracias y un saludo a todas y todos en Quinique. Qué plataforma tan impresionante. Estoy realmente deslumbrado. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, yo quiero que iniciemos hablando de algo que personalmente me causa mucha curiosidad y quizás es algo que le preguntan a diario, pero yo quiero saber de dónde sale su nombre, cómo se llamaba antes. Realmente yo siempre me han llamado Popo. En el hip hop, en el mundo de la música y la cultura me llamaron Don Popo a muy temprana edad. Y es un nombre, es un toponímico. Son nombres en honor a pueblos africanos, Popo y Ayara, que quedan en Benín. Y aquí en Colombia algunas familias lo adoptaron como un apellido, Popó, en el Valle, pero mi familia se lo pusieron al primer hijo de cada generación. Pero no me lo pusieron de pila. Yo tengo otro de bautismo, tengo otro nombre que es Jeifer Tadeo Rentería Lozano. Pero siempre yo me enteré que me llamaba Jeifer cuando entré a la escuela realmente, al bachillerato. Pero antes siempre me llamaban Popo o Popito. ¿Y usted de dónde es? Soy de Condoto, Chocó. Soy Condoto, condoteño, Chocó. sí, Hermosa del San región. Juan, pueblo minero, de donde es Choquiptown, de donde es Goyo y Slow. Bueno, empecemos a hablar de eso porque también es un dato muy interesante. Usted ha sido manager, fue el primer manager de Shock It Town, ha sido también de Andy Caicedo, de Mauro Castillo, pero yo quiero saber cómo de estar en este escenario acompañado de artistas, de figuras de la vida pública y famosos, ¿cómo llega usted a la política? ¿Cuál es ese interés que tiene en este momento por meterse en esto? Bueno, yo soy artista también. Hace 29 años, uno de los primeros artistas de la cultura hip hop, de música rap, de un grupo que se llamaba Gotas de Rap, de los primeros, hace mucho tiempo. Y como artista me convertí en productor ejecutivo de muchos artistas. Más de 162 CDs de artistas yo he prensado. 162 CDs, me convertí en una disquera. Y entre esos patrociné los 6 primeros CDs de Shock It Town. Cuando se ganaron el Grammy estaban conmigo. Tienen 8 de los primeros 6. Don Popo hizo parte de Andy Caicedo. Cuando se salió de Guayacán Orquesta, también Don Popo apoyó toda su carrera, todas sus presentaciones, sus 2 primeros CDs. Y son CDs de género de salsa, de género urbano, del hip hop, del reggae y así muchos otros. Pero también soy trabajador social. Yo fundé una organización, la familia Ayara, y desde la familia Ayara hemos hecho trabajo por la protección de los derechos de la niñez en más de 100 municipios del país y 6 países del mundo. Y es desde este trabajo artístico, social, desarrollar metodologías, trabajar con la comunidad, que de manera natural llegas a la política. Bueno, ¿por qué escoger el partido Cambio Radical? Es decir, ¿cómo llega usted a Cambio Radical teniendo en cuenta que de pronto en el escenario político existen unos partidos con un poco más de interacción hacia los artistas o hacia las negritudes que también deberían tener una mayor representación en el Congreso y actualmente se ve mínima? ¿Por qué Cambio Radical? Sí. Bueno, las negritudes no tienen representación de circunscripción especial en el Senado, solo en la Cámara, ¿no? Y la decisión de tomar un partido fue después de la especialización que hice en marketing político y estrategias de campañas para ganar. Antes de dar este paso hacia la política, pues yo soy administrador de empresas, tengo una maestría en creación y dirección de empresas, no soy experto en temas de gobierno y política pública, ¿no? Ahora me estoy empapando y me estoy formando en estos temas. Siempre fui más emprendedor y trabajador social y artista. Cuando empecé a hacer la maestría, ahí me di cuenta de las limitaciones que hay para participar en esta democracia electoral, ¿no? Y es que tú no llegas al Senado si no tienes un partido fuerte al cual te vincules. Ningún movimiento social alternativo independiente, que fue nuestra idea original, tiene Senado, ninguno. Ni el petrismo, ni Fajardo, ninguno tiene senador, porque no les dan las cifras, no da el umbral, la dinámica no da. Y es por eso que uno en este juego electoral es como cuando tú te compras un taxi y debes afiliarlo
a una empresa, Sí. ¿no? Si no, no puedes llegar, no puedes funcionar, no puedes existir. Y ahí es en donde nosotros tocamos todas las puertas y Cambio Radical es un partido que se está renovando, se está transformando, tiene muchos deseos de empezar a tener una nueva generación de políticos. Y ahí encontramos un asidero muy bacano, con mucho reconocimiento, mucho respeto, mucha promoción, porque pues los partidos no los hacen los ocupantes de las curules, son sus estatutos, sus principios, las personas que lo administran, las personas que lo dirigen, y realmente ha sido una muy buena decisión. Bueno, hablemos un poco de las personas a las que usted va a representar, porque eso es importante. Usted está aquí en representación de los artistas, de las comunidades afro, de los jóvenes. ¿A quién representa Popo? Yo represento a todos aquellos que no se han sentido representados por la política tradicional, a todos aquellos como el 80% de las personas que no votan. El 80% del país no participa en las elecciones parlamentarias, es una locura. El 80, solo el 10, se eligen el Congreso con el 10% de votación, el 5% de maquinaria, 5% es opinión, el otro 5% se pierden, los marcan mal. Y eso pues no es una democracia representativa real. Yo me vinculé a esto con la idea de querer aportar a la democracia del país. Necesitamos que los jóvenes, las madres comunitarias, los artistas, los deportistas, los moteros, los de la cultura del motor, del car audio, todos los hip hoppers, todos aquellos que no estamos participando en la democracia, nos movamos y empecemos a también asumir responsabilidad con el país. Por eso doy este paso, pero mi representación seguirá siendo la lucha por la que he venido trabajando hace 29 años y 22 años con la fundación. Los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, ellos que no pueden votar, pero que sí desde el Congreso se define su futuro. Entonces representar a estos 17 millones de niños y niñas, eso es una de las grandes apuestas mías, pero también los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, los artesanos, el adulto mayor, que también está siendo muy abandonado por estas políticas y por estos representantes que tenemos. Las víctimas tienen sus representantes, pero están también abandonadas a su suerte, a pesar que hay una ley de víctimas. Las mujeres en ejercicio de prostitución, los hombres en ejercicio de prostitución, ¿no? Hay muchos jóvenes, los jóvenes que están en las cárceles, grandes cerebros, ¿no? Los liderazgos más fuertes terminan al final metidos en problemas de pandillas, de microtráfico, de narcotráfico, de prostitución, porque no están encontrando respuestas en este sistema ordinario. Bueno, usted me hablaba de que uno de las personajes y las personas que usted planea representar son los niños, y me llama la atención porque usted viene del Chocó. Es uno de los departamentos, es una de las zonas del país más golpeadas, principalmente también por el hambre. Hay muchos niños que mueren a diario por falta de recursos, por falta de educación. ¿Cómo enfrentar o cómo es la situación mejor actual del Chocó en este sentido? Es cierto que el Chocó tiene las cifras más altas en todo lo malo y las más bajas en todo lo bueno, en inversión, en infraestructura, en conectividad, en educación, y altas en alfabetismo, ¿no? en pobreza. ¿Cómo enfrentarlo? Fue tu pregunta. Sí. ¿Cómo aportar a eso? Mira que no he entrado al Senado, pero ya he abierto pequeñas grietas y ya me doy cuenta que lo que le hace falta a la región Pacífico es voluntad política y capacidad de decisión, voluntad para ejecutar, porque recursos hay, ¿no? Hay un fondo que se llama Todos Somos Pacíficos con 3.8 billones de pesos, 3.8 billones de pesos, y se ejecutaron en este proyecto, en este último periodo, 0 pesos. 0, por falta de voluntad, no falta de capacidad de gestión, de implementación. Y al final, este fondo es para hacer carreteras, para hacer acuopistas, aeropuertos, universidades, escuelas, hospitales, centros culturales, fomentar la empleabilidad, proteger el medio ambiente, ¿no? Está todo ahí. Y una cifra tan alta y no se ejecuta. Voluntad política, esas son de las primeras cosas que voy a hacer. Legislar para que los recursos que están por ley pues se implementen de manera real. Otras acciones por las... No, dime.
No, no, no. Sí, por las cuales voy a legislar que van a beneficiar mucho al departamento del Chocó y sobre todo a todo el eje Pacífico, la región Pacífico, es la transformación del Ministerio de Cultura. Sabes que somos una región también muy rica con un capital humano, ¿no?, en las artes y el deporte. Pero el Ministerio de Cultura no tiene cómo dar respuesta a toda esta cantidad de jóvenes y personas que están a diario creciendo y desarrollándose con estas aspiraciones de convertirse en grandes deportistas y con estas habilidades. La idea es inyectarles recursos a ese Ministerio de Cultura y transformarlo, adaptarlo para que dé respuesta a todas las manifestaciones culturales contemporáneas, no solo las del Pacífico, también aquí en Bogotá. Una cantidad de culturas como los stun, el tuning, el car audio, los bikers, los rollers, los skaters, que no están siendo beneficiados ni reconocidos por el Ministerio de Cultura. Hay que darles respuesta. Bueno, hablábamos del empoderamiento de la mujer y esa es una de sus propuestas, pero a esa propuesta la acompaña el reconocimiento de las nuevas masculinidades, sí. Y yo quiero saber a qué se refiere y cuál es la propuesta en este aspecto. Nuevas masculinidades, así como Don Popo, ¿no? Que pelo largo, que laven loza, que no les gusten los carros, ni el fútbol, ni que anden con arete, que sean amigables, que sean respetuosos con las mujeres. Necesitamos los hombres hacer que tengamos una sociedad menos testosterónica. No, hay mucha agresividad, mucha testosterona por todo lado, ¿no? Uno va en el transporte público, uno va en la interacción, ¿no?, diaria social, y hay mucha agresividad, mucha indiferencia al mismo tiempo. Los hombres, también mucha violencia hacia las mujeres, pero es por el irrespeto que hay hacia las mismas mujeres, el desconocimiento también, y es eso, ¿no?, una sociedad fundada en el machismo, ¿no? También el irrespeto hacia las diversidades de género, ¿no?, y las diversidades sexuales. Yo vengo trabajando hace más de 10 años por el empoderamiento de las niñas, las adolescentes, las jóvenes, para que ellas mismas se organicen, creen escuelas de formación, fundaciones, corporaciones, grupos artísticos y deportivos, y que organizadas se informen, se fortalezcan, se eduquen y prevengan violencias, abusos, sepan los canales de denuncia y también creen empresas, que puedan crear empresas que les ayuden a empoderarse económicamente. No, eso lo vengo haciendo hace 10 años y la idea es continuar con este trabajo, pero ahora desde el gobierno, desde el Congreso, donde se pueden tomar decisiones más trascendentales y con presupuestos mucho más dignos. Otra de sus propuestas es, digamos, la legalización de la producción, cultivo, todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, llamémoslas así. Usted habla de un proyecto que es específicamente coca regulada, paz garantizada. ¿Se refiere al consumo de sustancias, de la dosis mínima, o va más allá de ese aspecto que ya actualmente, digamos, que funciona en el país? Tienen diversos aspectos, ¿no? Porque tú sabes que el problema del consumo, si se sigue penalizando, si se piensa en penalizar, pues eso lo que va a traer es más represión, y si hay represión, pues se va a generar más ilegalidad. Y el problema del consumo, el uso de sustancias psicoactivas, pues eso debe ser un problema de educación y de salud, prevención, formación, educación, que las juventudes tengan otras herramientas, otros contextos para desahogar toda esa adrenalina que tienen, esa creatividad, toda esa pasión, todas esas ganas, esa fuerza, y que sea a través de arte, deporte, innovación, y no a través de las drogas. Cuando un joven no tiene mucho que hacer, cuando un joven se siente en desocupación o en frustración, pues es muy fácil pues que llegue al consumo de alcohol y al consumo de sustancias. Pero si hay fomento de arte, cultura, deporte, centros culturales, educativos, emprendimiento, si está ocupado haciendo cosas como esta empresa, pues el riesgo de que se ponga a consumir es mínimo. Pero además también, si está penalizado, si es ilegal, pues se crean unos sectores de ilegalidad que ponen en riesgo la vida de estos jóvenes que de pronto solamente quieren parchar, fumarse un bareto, parchar, pero entonces si no hay unos sitios con control,
¿no? En donde puedan conseguir de pronto sus dosis mínimas, pues lo que van a hacer es llegar a contextos de alto riesgo en donde pueden poner en riesgo su propia vida, sin necesidad. Pero va más allá, va hasta el punto en que este país, el agro del país, está estancado, ¿no? Y está estancado, no hay productividad en el campo, no hay generación de empleo, generación de ingresos dignos, y no lo hay. Y lo que está reemplazando realmente esta oferta, pues es la hoja de coca, ¿no? Es la coca la que a los campesinos en el Cauca, en Nariño, pues les da para vivir, les da un empleo. Porque esta sí tiene unas formas de comercializarse a las buenas o a las malas, ¿no? Y que genera cierta economía. Otros productos no lo tienen. Poder nosotros tecnificar, primero dejar de perseguir a los campesinos, a los raspachines de coca, porque si el gobierno no tiene una infraestructura de vías, de acuopistas, de aeropuertos, donde puedan sacar sus productos, una cadena productiva que sea real y que les garantice poder comercializar de manera digna, con ingresos dignos, y que los productos lleguen a las grandes ciudades, se puedan exportar, pues ellos lo único que tienen en este momento, en el encierro en que están los campos, pues es la hoja de coca. Y perseguirlos, fumigarlos, no reprimirlos, pues no es la solución. Se debe, en el momento en que esto se legalice, va a haber inversión pública, va a haber control también social, va a haber educación, va a haber formación, pero al mismo tiempo se puede ir desarrollando otras alternativas productivas, y ahí es en donde va a acabar el conflicto, va a acabar la guerra. La cantidad de gente que se muere por esta política de penalización en Colombia, pues es mucho más alta que las personas que se mueren por consumir. En el mundo nunca se ha muerto una persona por consumir marihuana, nunca. En los acuerdos de paz hay un punto que habla de la sustitución de cultivos ilícitos. La propuesta de pronto de despenalizar el uso de sustancias psicoactivas, ¿no iría un poco en contradicción con esto? No, es totalmente coherente con los acuerdos de paz, porque eso es lo que están buscando. ¿Cómo se sustituyen los cultivos ilícitos? Pero lo que busca ese punto realmente es que se pueda fomentar, se pueda capacitar, se pueda hacer inversión en el agro, no en el campo, ¿no? Y cuando se habla de sustitución, claro, es sustituir para desarrollar el agro, ¿no? Pero lo que sí estoy de acuerdo es que este punto debe ligarse más a la política contra las drogas que hay en el país. Y la política contra las drogas que hay en el país debe ligarse más a los avances que han habido en el mundo. Es una política arcaica. El mundo ya sabe, las Naciones Unidas lo dijeron el año pasado, el mundo perdió la guerra contra las drogas. Se perdió totalmente, se han invertido miles de millones de dólares y no pasa nada. No ha pasado, siguen aumentando. Cae un capo y salen 10 más. Se perdió la guerra, ahora hay que abogar es por la legalización, pero con control, con regulación, con educación, con prevención y con mucha atención en salud. Bueno, el tiempo empieza a acabarse y yo quiero que hablemos de algo que me llama también la atención. Usted fuera de micrófonos, hablábamos que usted era un candidato rebelde dentro de Cambio Radical. Yo quiero saber un poco su opinión, la opinión de un candidato rebelde frente al candidato a la presidencia que tiene este partido, Germán Vargas Lleras. ¿Cómo ve usted a la persona que lo representa en las presidenciales? Bueno, primero quejarme que los candidatos presidenciales nos están robando los espacios en medios y la atención de los medios a los candidatos al Senado. El Senado para la población es más importante que la presidencia. Y eso no lo sabemos, porque es el Senado el que realmente representa grupos poblacionales, luchas, ideales. Esos son los senadores los que están revisando y dándose la pelea para que los grupos poblacionales, los sectores, pues puedan estar en equidad, en justicia, en tranquilidad. Presidencial, el presidente es un ejecutivo, como se llama la rama ejecutiva, un administrador del gobierno que puede presentar proyectos de ley para facilitar su gestión, sí, pero lo que tiene que hacer es ser buen administrador. Yo lo que sí creo es que el país no podemos caer en el bloqueo, ni en el odio, ni en la retaliación. El país está buscando venganza y eso no puede ser. En este momento yo estoy seguro que lo que más le conviene al país es la estabilidad, es la continuidad. La continuidad, listo, no es la transformación total, no es la rebeldía, no es el caos, no.
es continuar manteniendo una estabilidad en un país que está teniendo mucho cambio, nomás la reinserción de las FARC. Eso ya es un cambio. El plebiscito, que la mitad sí, la mitad no. Los odios que se han generado. Si además generamos unos candidatos o vamos a tener un presidente que simbolice más confrontación, yo creo que el país puede llegar, puede retroceder 50 años y llegar a la época de la violencia de los conservadores contra los liberales y las masacres que hubo en los campos. Ahora lo que nos toca es abogar por la continuidad y qué pena, pero soy administrador de empresas y yo, mi responsabilidad ahora como senador que voy a hacer no es seguir mi intuición, ni mi pasión, ni mi corazón, sino el bienestar de la nación, del país, la estabilidad. Esa estabilidad la ofrece Germán Vargas Lleras. Así no lo dije, sí. En el sentido en que, pues Germán, nadie conoce este país como lo conoce Germán Vargas Lleras. Quien representa la continuidad en un centro, pues es Germán, sin las polarizaciones. Estamos con candidatos que son de unos extremos que nos pueden llevar al odio. Y eso no necesitamos. Lástima que esa continuidad para algunos, pero es estabilidad lo que el país necesita y no hay nadie mejor preparado que Germán. Pero yo no estoy haciendo una campaña presidencial ahora. Claro. Él no me ha contratado para ser vocero. Don Popo y su candidatura es una candidatura que mis seguidores vienen de diferentes latitudes. Algunos apoyan a Petro, otros apoyan a Germán, otros apoyan a el candidato de Uribe, a Marta Lucía. De todas las diversidades políticas vienen, de todos los sectores socioeconómicos. Apoyan a Don Popo como candidato al Senado. Para su candidato presidencial yo les digo, sean libres, escojan a quien ustedes quieran. Lo que piensa Don Popo es una cosa. Ahora estamos concentrados 2 semanas para llevar este candidato al Senado. Necesitamos una curula ya. Don Popo, mil gracias, se nos acabó el espacio. Muchas gracias a ustedes. Un placer tenerlos acá y bueno, para todos nuestros lectores, les recuerdo que para más contenidos como este nos pueden seguir en www.quienique.com o en todas nuestras redes sociales. Estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.